El gasto agregado me dice que es igual al consumo más la inversión. Entonces yo parto acá en mi sistema de ejes coordenados. A ver, tengo a la función de consumo que ustedes ya la conocen. Aquí está, esta línea azul es la línea de consumo, que tiene este punto que es la ordenada en el origen, que le corta a este eje vertical. Aquí no es cierto, este es el consumo autónomo, ¿se acuerdan? Les he explicado qué es el consumo autónomo. Entonces, el consumo jamás parte del origen, sino un poquito más arriba del origen. Esta es la función de consumo. Pero aquí lo que estoy buscando es el gasto agregado, y el gasto agregado es igual al consumo más la inversión. Entonces, para obtener el gasto agregado, tengo que sumarle a este consumo, tengo que sumarle la inversión. Entonces, más la inversión. Y hemos visto en diapositivas más adelante, jóvenes señoritas, no sé dónde está esto, ya, que la inversión es una constante, es un valor constante, no es una ecuación. En este caso estamos considerando a una inversión constante. Entonces, a este consumo le tenemos que sumar esta constante que es la inversión. Como el consumo autónomo es una constante, entonces la inversión le vamos a sumar aquí a este consumo, a esta función de consumo para obtener el gasto agregado consumo más inversión. De manera que haciendo consumo más inversión, yo tengo aquí consumo más inversión, aquí tengo la ecuación de consumo, ¿sí? Consumo autónomo más propensión marginal a consumir por el ingreso disponible más inversión. Pero la inversión con el consumo autónomo son constantes, son unos valores constantes. Entonces yo lo voy a sumar. A más I, teniendo A más I, entre paréntesis, más B, propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Entonces, esta es mi ecuación del gasto agregado. Entonces, esta función de consumo se desplaza hacia arriba en una magnitud igual a la inversión, porque lo único que he hecho es sumarle al consumo la inversión. Entonces, sumando a este valor constante, otro valor constante se desplaza en la magnitud de la inversión. Aquí dice variación de la inversión. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué ahora el gasto agregado es esta línea roja? Porque hemos partido del consumo, le hemos sumado la inversión y ahora el gasto agregado es este. Ahora parte que tiene la misma pendiente que el consumo, porque la inversión es una constante, no es una ecuación. Por tanto, si ustedes se fijan, este gasto agregado tiene esta pendiente y este consumo tiene esta pendiente, es decir, que tienen la misma pendiente, el consumo y el gasto agregado. La pendiente, la inclinación de esta línea no ha cambiado, por eso hay un desplazamiento paralelo, ¿ya? Esto se va a materializar mejor en los ejercicios, ¿sí? En los ejercicios. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, esto creo que ya hemos hecho en la anterior clase. Ahora lo que estamos haciendo es, estamos revisando. ¿Sí? En la anterior clase no sé dónde hemos quedado. Hemos quedado aquí. Pero vamos a seguir repasando. Estamos viendo el mercado de bienes. En un mercado de bienes dice que se presentan tres situaciones. ¿Sí? Tres situaciones. Una primera situación en la que el Producto Interno Bruto, perdón, hemos quedado aquí, ¿no es cierto, jóvenes señoritas? ¿O me estoy confundiendo con el anterior grupo? Creo que les he dado de tarea esta tabla. Fabiana o Vanessa, ¿me escuchan? Sí, sí. Gracias, Fabiana, por contestar. Hemos quedado, creo, en esta tabla, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Sí. Ya, gracias. Entonces, como hemos quedado en esa tabla, un poquito vamos a repasar lo anterior. Y dice, en el mercado de bienes se presentan tres situaciones. Lo que estamos buscando es el equilibrio
de este mercado, ¿sí? Entonces, en un mercado se presentan tres situaciones. Vamos a seguir repasando esto. Una primera situación, cuando la producción, ¿no? Cuando la oferta de bienes y servicios finales, cuando la producción es mayor que el gasto. ¿Qué implica esta situación? Que se ha producido tanto, se ha producido mucho y el gasto que realizan los consumidores y las empresas es menor que esa producción. Por tanto, en este primer caso hay exceso de producción. Es decir, que la gente, los consumidores, las empresas no están comprando tanto como se ha producido en la economía. Por eso la producción es mayor que el gasto. Entonces, en este caso, las empresas están en una situación desventajosa, ¿no? Van a tener que obligadamente aumentar sus inventarios porque han producido tanto y la economía no está comprando tanto como ellos han producido. Entonces, un primer caso cuando la producción es mayor que el gasto. Cuando se da esta situación, ¿sí? La inversión real es mayor a la inversión planeada. La inversión real es mayor que la inversión planeada, porque esta inversión real se aumenta gracias a que va a haber producción que va a entrar a almacenamiento, ¿sí? Ha habido producción que no se ha vendido, entonces se va a tener que, como se dice, aumentar los inventarios. Por eso la producción real es mayor que la inversión planeada, ¿sí? Por otro lado, cuando se da esta situación, el ahorro es mayor que la inversión. Es más probable que en esta economía la sociedad, las personas hayan decidido ahorrar en lugar de consumir. Por eso es que no han comprado todo lo que la economía ha producido, ¿sí? Puede suscitarse en una sociedad en que, bueno, la gente ha decidido ahorrar, tal vez viendo una situación incierta en el futuro, ¿no? Tal vez alguna inestabilidad que se nos viene encima y la gente decide ahorrar. Entonces, pues, las empresas han producido tanto que no están pudiendo vender porque ahora el ahorro es mayor que la inversión. Dice, cuando se da esta situación, jóvenes señoritas, les estoy explicando estas tres situaciones que se dan en el mercado porque es muy importante. En base a esto vamos a analizar el gráfico y los ejercicios. Cuando existe contracción entonces en esta economía, cuando se da esta situación, contracción en la economía, desempleo es el primer fenómeno que se presenta. ¿Por qué? Como han producido tanto y no han vendido, entonces para la próxima gestión las empresas van a empezar a tomar ciertas medidas de precaución. Es decir, el año pasado no hemos vendido tanto, por tanto, para esta gestión lo que nos queda es disminuir la producción, porque el año pasado hemos producido, por decirles 1000, y apenas hemos vendido, no sé, 600, nos sobra, y eso hay que tratar de vender en la otra gestión. Por tanto, las empresas empiezan a despedir gente, porque no van a aumentar la producción, más bien van a disminuir, ¿no es cierto? Y es una actitud, jóvenes señoritas, racional. Si ustedes se ponen a pensar y tienen una empresa y no han vendido en una gestión, en otra gestión, para la próxima gestión despedirán a la gente, tratarán de vender lo que les ha sobrado, ¿no es cierto? Y aquí dice, las empresas vendieron menos de lo que planearon. Entonces aumentan sus inventarios. Entonces, esta es una primera situación que se puede dar en el mercado, ¿sí? Una contracción debido a que las empresas vendieron menos de lo que planearon. Planearon vender 1000 y apenas vendieron 600. El gasto apenas de la economía ha sido 600 y planearon vender 1000. Les está sobrando 400 y esos 400 va a ir a aumentar los inventarios. Por eso la inversión real es mayor que la planeada. ¿Por qué es mayor? Porque aquí ahora están aumentando los inventarios. La otra situación que podríamos decir es una situación ideal es cuando la economía logra el equilibrio. Cuando la economía logra el equilibrio es muy interesante porque la producción se iguala al gasto agregado. Aquí han producido 1000 y lo venden los 1000, ¿no es cierto? No sobra ni falta. En esta situación,
bueno, las empresas están contentas, chochas, felices, ¿no? Producen 1000 y lo venden los 1000, porque el gasto de la economía también es 1000, entonces pues, hay una excelente coincidencia, y en este caso la inversión real es igual a la inversión planeada. ¿Por qué se igualan? Porque aquí no hay inventarios que me vayan a aumentar la inversión real. Mil disculpas. Bueno, en este caso, la inversión real, les decía, es igual a la inversión planeada. ¿Por qué se igualan? Porque como han producido 1000 y lo venden los 1000, entonces no sobra nada para ir a aumentar la inversión real, ¿sí? Planearon, hay una inversión de 25 y los 25 se realizan. Y en este caso también el ahorro se iguala a la inversión. Entonces, miren, son condiciones del equilibrio, ¿sí? Cuando la economía está en equilibrio, se iguala la producción con el gasto, se iguala la inversión real con la planeada y se iguala el ahorro con la inversión. Entonces, estas tres condiciones vamos a demostrar en los ejercicios cuando hablemos del equilibrio. Existe equilibrio, estabilidad en la economía, en este segundo caso. Las empresas vendieron todo, absolutamente todo lo que planearon. No aumentan ni disminuyen sus inventarios, ¿no? Entonces, medio difícil que se dé esta situación, ¿no es cierto? En una economía, porque, bueno, medio difícil pensar que la Manaco este año haya producido 1000 unidades de zapatos y exactamente las 1000 lo venda. Tal vez un poco sobra o tal vez falta. Bueno, pero esta es la situación del equilibrio en la economía. Por otro lado, y el tercer caso se da cuando la producción también resulta ser menor que el gasto. En este caso diríamos que la economía ha producido 1000 y la sociedad, los consumidores, las empresas quieren comprar 1500, ¿no? O sea, quieren más de lo que la economía ha producido. Este es un caso que toda empresa quisiera que le suceda, ¿no es cierto? Más bien, que no le sobre, sino que le falte, que le falte. Porque si le sobra, bueno, está arriesgando sus ganancias, sus utilidades. Pero si le falta, mejor. ¿Sí? Si le falta mejor. Y este es el caso, el tercer caso, cuando la producción es menor que el gasto. Han producido 1000 y la sociedad quiere comprar 1500. Y en este caso, ¿qué sucede? La inversión planeada viene a ser mayor que la inversión real, porque la inversión real en este caso va a disminuir. Vamos a ver en el cuadro. Y en este caso se da que el ahorro es menor que la inversión. ¿No es cierto? Todo inverso a este primer caso. En este caso existe exceso de demanda, la gente quiere comprar más de lo que se ha producido en la economía y en este caso hay expansión, crecimiento, mayor empleo. ¿Qué sucede? Las empresas dicen, bueno, hemos producido 1000 este año y la gente quiere comprar 500. Entonces, la pregunta sería, ¿y de dónde ustedes han podido conseguir los 500 que les ha faltado, ¿no? Para satisfacer la demanda de la gente? Los productores dirían, hemos satisfecho con los inventarios que teníamos de años anteriores, de manera que en este caso empiezan a disminuir sus inventarios, ¿no? Entonces siempre tienen producción guardada para solucionar, para satisfacer demandas, ¿no? que requiera la sociedad. Entonces, en este caso, las empresas se están deshaciendo de sus inventarios. Y como ven que producen 1000 y la gente quiere comprar 1500 para la próxima gestión, la lógica va a ser que aumenten la producción, ¿no? Entonces, como quieren aumentar la producción para la próxima gestión, existe exceso de demanda, hay expansión, crecimiento económico y mayor empleo. Las empresas se expanden, ¿no? A raíz de esta situación y contratan más gente. Las empresas vendieron más de lo que planearon y en este caso disminuyen sus inventarios, ¿sí? Disminuyen sus inventarios.
Miren, se dan estas tres situaciones en la economía y ahora, ¿cuál va a ser la situación, cuál va a ser la conducta de las empresas? ¿No? Si están en la primera situación o en esta tercera situación de desequilibrio, porque la 1 y la 3 son situaciones de desequilibrio, ¿no? Entonces van a tener actitudes de tratar siempre de llegar al equilibrio. En el primer caso, cuando la producción es mayor que el gasto, entonces para la próxima gestión las empresas disminuirán su producción y tratarán de llegar al equilibrio. En el tercer caso, como la producción ya también es menor que el gasto, las empresas tratarán de aumentar su producción y llegar al equilibrio. Y es en ese sentido que hemos hecho esta tabla y ustedes tenían que hacer, ¿sí? Ustedes tenían que llenar. Aquí nos falta 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900. Si hay alguien que ha llenado, por favor, tenían que hacer este ejercicio. Todo el análisis que hemos hecho anteriormente se está plasmando acá. Dice, las tres situaciones del mercado de bienes podemos analizar en esta tabla. Y dice, el método del producto agregado o gasto agregado planeado. Tenemos la primera columna. Antes de seguir, ¿alguien ha hecho, jóvenes señoritas? ¿Alguien ha hecho la tarea? Bueno. Esta primera columna me está mostrando la producción, ¿sí? La producción, oferta, producto o agregado, ¿no? Me están diciendo, miren, primero hemos producido 1000, luego, perdón, 100, luego 200, 400, 500, etc. ¿Sí? Bueno, en la segunda columna tengo el consumo agregado. Con estas dos columnas yo ya puedo obtener esta tercera columna. ¿No ven? Este es el consumo, esta es la producción. Y haciendo ingreso menos consumo, obtengo el ahorro. No se olviden que el ingreso es igual al consumo más el ahorro. Entonces, ahorro es igual al ingreso menos el consumo. Entonces, esta columna obtengo restando. Ingreso menos consumo, 100 menos 175, menos 75. Entonces, de esa forma voy llenando esta tercera columna, ¿no? A partir de la primera y la segunda. Luego tengo la inversión planeada que hemos dicho que es una constante, 25, 25, es una constante. Por otro lado, tengo la demanda gasto agregado planeado. Este es el gasto agregado. ¿Cómo era el gasto agregado? ¿Cómo obteníamos? Sumando consumo más inversión. Entonces yo busco la columna de consumo y digo, aquí está el consumo. Hay que sumarle la inversión. ¿Dónde está la inversión? Aquí. 175 más 25, 200. Ya tengo el valor del gasto agregado planeado. Ahora, la variación no planeada de inventarios. ¿Cómo obtengo la variación no planeada de inventarios? Se obtiene tomando el valor de la producción y restándole el gasto. Es decir, yo agarro todo lo que ha producido la economía, le resto toda la compra que ha hecho la sociedad o el gasto agregado. Entonces yo tengo aquí que la producción había sido 100 y el gasto agregado aquí había sido 200. Entonces, 100 menos 200, el gasto agregado es menos 100. Entonces, ¿cómo interpreto estos menos 100? Aquí la economía se está deshaciendo de sus inventarios. Variación no planeada de inventarios. Aquí está disminuyendo sus inventarios porque es negativo. Y esto le conviene, ¿no es cierto?, a la economía. Si tenían sus inventarios de producción no vendida en gestiones anteriores, pues ahora esto es negativo. Y esto significa que ahora se están vendiendo los inventarios que estaban guardados, apoyándose. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque aquí vamos a ver que la producción es menor que el gasto. ¿Qué más tenemos? Esta es la variación no planeada de inventarios y la inversión real, ¿a qué es igual? La inversión real es igual a la inversión planeada que yo tenía aquí, que es 25, aquí está la I, 25, más
variación no planeada de inventarios. Entonces, 25 más menos 100. ¿Cuánto sería? 25 más menos 100, menos 75. Yo tengo una inversión real de menos 75, ¿no es cierto? Entonces, la fila 1, la fila 2, la fila 3, estas tres filas, ¿sí?, que implican que hay exceso de demanda, que el gasto agregado es mayor que la producción en estas tres filas. Y la gente compra más que lo que las empresas han producido, ¿no? Y eso podemos verificar aquí. El gasto es mayor que la producción. Aquí tengo un gasto de 200 y la producción apenas 100, ¿no? Hay un exceso de demanda de 100. Aquí yo veo que hay un gasto, un consumo, un gasto de la sociedad de 275 y las empresas apenas han producido 200. Aquí yo tengo un gasto de 425 y las empresas apenas han producido 400. Entonces, en estas tres filas, lo que se suscita es un exceso de demanda, y es todo esto. Estas tres filas implican expansión de la economía, ¿no? Hay expansión, tendencia sobre la producción. Me dice, ¿cuál es la tendencia? A que haya expansión. Como el gasto es mayor que la producción, la tendencia es que la próxima gestión se van a expandir. Para la próxima gestión van a contratar más trabajadores, van a producir mucho más. Y en la conclusión de estas tres filas es que, ¿cuál es la relación entre la producción y el gasto? El gasto es mayor que la producción, por tanto aquí hay un faltante, ¿no? Tienen que aumentar la producción para solucionar este exceso de gasto. Aquí la inversión planeada es mayor que la inversión real. A ver, verificaremos esto. ¿Cuánto es aquí la inversión planeada? Por ejemplo, aquí es 25 y la inversión real es menos 50, ¿no? Negativo. ¿Cuál es menor? El menos 50. Por eso me dice, la inversión real es menor que la inversión planeada. Eso se da en esta fila, en esta fila y en esta fila, en las tres. ¿Y qué más se suscita en estas tres filas? Que el ahorro es menor que la inversión. A ver, verificaré dónde está el ahorro. Por ejemplo, aquí, el ahorro es menos 50 y la inversión planeada es 25. Menos 50, 25. ¿Quién es menor? Menos 50, ¿no? El ahorro es menor que la inversión. Entonces, esta conclusión es sacado de estas tres filas. Sin embargo, llega un momento en que la economía llega al equilibrio, y el equilibrio está materializado en esta cuarta fila. En esta cuarta fila hemos dicho que se cumplen todas estas igualdades porque hay equilibrio. En esta cuarta fila dice que la producción es igual al gasto. Y puedo ver aquí la producción, la oferta, es igual al gasto agregado. 500, 500. La economía ha producido 500 y el gasto de los consumidores y de las empresas 500. Hay equilibrio. La inversión real igual a la planeada. A ver, veré. Esta es la inversión real, es 25, y la inversión planeada, perdón, la inversión real igual a la planeada. Esta es la inversión real, 25, y la inversión planeada está aquí, 25. Miren, se iguala, 25 y 25. ¿Qué más se nos iguala en el equilibrio? El ahorro igual a la inversión. ¿Dónde está el ahorro? Aquí está el ahorro, ese 25, y la inversión 25. Entonces, miren, esta fila es la fila del equilibrio. ¿Cómo ha llegado al equilibrio esta economía? Pues aumentando paulatinamente su producción, ¿no? De 100 a 200 a 400 y luego a 500. ¿Sí? Han aumentado la producción hasta llegar al equilibrio. A partir del equilibrio, ¿no? Dos columnas más abajo, vamos a ver que se suscita ya también una situación inversa a esta superior. Hay exceso de oferta. Las empresas están ofertando, están produciendo más de lo que la sociedad quiere comprar.
Si la producción es mayor que el gasto. A ver, veremos. Esta primera fila analizaremos. Dice la producción mayor que el gasto. Aquí está la producción, es 600. La producción es 600. Y el gasto agregado es 575. Miren, producción mayor que el gasto. Las empresas producen 600 y la sociedad apenas quiere comprar 575, ¿no? Les está sobrando. ¿Les está sobrando cuánto? 25. Les está sobrando aquí. Aquí ha faltado y aquí está sobrando. La inversión real es mayor que la planeada. ¿Dónde está la inversión real? Aquí. La inversión real aquí es 50 y la inversión planeada es 25. ¿No es cierto? Aquí me dice la inversión real mayor que la planeada, 50 mayor que 25. ¿Y qué más? El ahorro mayor que la inversión. ¿Dónde está la columna de ahorro? Aquí está 50 y la inversión planeada apenas 25. Entonces, en esta fila y en esta fila y en otras filas por debajo hay exceso de oferta. Las empresas producen mucho y la sociedad no demanda tanto como ellos han producido y en este caso se da contracción en la economía. Como en esta situación las empresas quieren, la economía, perdón, quiere llegar al equilibrio, para las próximas gestiones lo que harán es disminuir su producción, porque producen 600 y apenas venden 575. Producen 800 y apenas venden 725. Entonces lo que tienen que hacer es disminuir su producción y tender siempre al equilibrio. Eso es lo que me indica estas flechas en dirección al equilibrio, ¿no? Entonces, miren, estas tres situaciones se dan en el mercado de bienes, jóvenes señoritas, y aquí está la gráfica. Esa situación que hemos visto en la tabla podemos ver en la gráfica, ¿sí? En la gráfica partimos siempre de un sistema de ejes coordenados, ¿sí? En el eje vertical voy a medir ahora el gasto agregado, ¿no? Ya no el consumo, sino el gasto agregado. ¿Y qué es el gasto agregado? La suma del consumo más la inversión. En el eje horizontal voy a medir ingreso-producto, ¿sí? Entonces, siempre con mi línea de 45 grados que está acá, y esta es la línea auxiliar de 45 grados que hemos usado con la función de consumo. Ahora, de aquí ya no parte el consumo, sino el gasto agregado. Esta línea azul ya es la función del gasto agregado. ¿De dónde he obtenido esto? A ver, miren, aquí está en este cuadrito, ustedes ven gasto agregado es igual al consumo más la inversión. Me han dado la función de consumo que había sido igual a 100 más 0,75 ingreso. Me han dado la inversión que había sido igual a 25. Entonces el gasto agregado aquí es igual al consumo que es 100 más 0,75y y más la inversión más 25. ¿No es cierto? Más 25. ¿Cómo voy a hacer ahora? Aquí puedo sumar este valor independiente con este valor independiente y yo tengo 125 más 0,75 ingreso o ingreso disponible. Entonces, de esa manera yo he obtenido la función del gasto agregado. Entonces, tengo un valor autónomo de 125. Aquí, esta es la ordenada en el origen, 125. Por esto, ¿no? Si hubiera sido solo el consumo, sería 100. Tal vez estaría por más abajito, el 100, ¿no? Del consumo. Pero como le he sumado 25 de inversión, entonces aquí tengo un valor autónomo de 125, ¿sí? Y esta es la función del gasto agregado. Gasto agregado 125 más 0,75. ¿Qué me está diciendo acá? Que a medida que aumenta la producción, ¿sí? A medida que aumenta la producción, entonces el gasto agregado también aumenta, ¿sí? Más producción, más gasto, ¿sí? Más producción, más gasto, relación directa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos analizar en este gráfico, jóvenes señoritas? La situación del equilibrio que está aquí, ¿no? El equilibrio, a ver,
Aquí está el equilibrio. ¿Qué hemos dicho en el equilibrio? Que el gasto agregado se iguala con la producción. 500, 500. Gasto agregado 500, producción 500. ¿Dónde está nuestra tabla? A ver, veremos. Aquí está. En el equilibrio, ¿no? Aquí está el gasto agregado 500 y la producción 500. Entonces, tenemos este punto de equilibrio, ¿sí? Gasto 500, producción 500. Aquí las empresas han producido 500 y el gasto de los consumidores y de la inversión ha sido 500. Hay equilibrio. Y en este punto se iguala la producción con el gasto, la inversión real con la inversión planeada. Ahora, si aquí nos vamos a medir la variación no planeada de inventarios en este punto de equilibrio, ¿qué va a suceder? ¿Cómo calculamos la variación no planeada de inventarios? Es decir, en este equilibrio, ¿cuál es esa variación de los inventarios que no se ha planeado? ¿Cómo se calcula? Producción menos gasto. Eso está en nuestra tabla, ¿sí? Variación no planeada de inventarios es igual a la producción menos el gasto agregado. Entonces, en el equilibrio tenemos que la producción es 500 y el gasto agregado 500. Producción menos gasto, 500 menos 500, ¿no? Eso es lo que se está dando aquí. Producción menos gasto. La producción, 500, menos el gasto, 500, y eso es 500 menos 500, 0. Aquí en el equilibrio no se aumenta ni se disminuyen los inventarios. O sea, la variación no planeada de inventarios es 0. Esa es la característica de este punto de equilibrio, ¿sí? Se iguala todo esto. ¿Qué más? Sí, Vanessa, dígame, la escucho. Vanessa ha No, levantado la... Lice, fue un error. ¿Cómo? Fue un error, Lice. Es que mi Ah, celular ya me está estaba mal. haciendo alegrar, Vanessa, ya me va a preguntar así. Bueno, seguiremos. Lice. ¿Hasta aquí está entendiendo, Vanessa? Sí, Lice. Ya. Si Está hay bien. alguna duda, no se compliquen en preguntar, por favor. ¿Sí? Entonces, estamos en el equilibrio. ¿Sí? Este equilibrio yo creo que ya está entendido, ¿no? Las empresas producen 500 y lo venden los 500, ¿no? Qué maravilla en el equilibrio. Producir 500 y vender los 500, excelente. No sobra ni falta. Los inventarios no aumentan ni disminuyen. Aquí la variación no planeada de inventarios es 0. Toda empresa quisiera que le suceda eso. Sin embargo, no siempre se da esa situación ideal. Del punto de equilibrio hacia la izquierda, hacia abajo, ¿no? Se da una situación de expansión y crecimiento. Si ustedes se fijan, la línea del gasto está azul, ¿no? La línea del gasto está por encima de la producción. Entonces, hasta antes de llegar al punto de equilibrio, desde el origen hasta aquí, la economía está viviendo una expansión, una etapa de expansión y crecimiento, porque el gasto, la sociedad está comprando más de lo que las empresas están produciendo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué sucede? En todo este trayecto, jóvenes señoritas, la producción es mayor que el gasto, ¿no? A simple vista podemos ver la línea azul, que es el gasto, está encima de la línea roja, que es la producción. Entonces, en todo este trayecto se da que la producción es menor que el gasto, entonces la inversión real es menor que la inversión planeada. Aquí, la variación no planeada de inventarios, ¿cuánto va a ser? ¿Cómo calculamos la variación no planeada de inventarios? Producción menos gasto agregado. Entonces, por ejemplo, en este punto dice, vamos a ver que la producción aquí es 200. Entonces, reemplazamos 200. Menos el gasto agregado, aquí está el gasto agregado, es 275. Igual, 200 menos 275 es menos 75. ¿Qué significa los menos 75? Que en menos 75 esta economía está disminuyendo sus inventarios. Es decir, que le ha faltado 75 unidades de producto para satisfacer el mercado.
¿sí? Le ha faltado, y esos 75 que le ha faltado va a ir a buscar de sus inventarios, de manera que está disminuyendo sus inventarios que hace años los estaba acumulando. Entonces aquí están todos contentos, todos felices, porque están vendiendo, ¿no?, más de lo que esperaban. Ellos esperaban vender 200 y resulta que están vendiendo 275. Por eso que en todo este trayecto, hasta antes del punto del equilibrio, como ustedes pueden ver, dice expansión, crecimiento económico, hay mucho empleo, ¿sí? En esta situación hay expansión y todos están contentos. Está en crecimiento la economía. Está deshaciéndose de 75 de sus inventarios guardados ya apolillados, ¿no? Llega al equilibrio, bueno, aquí ya se iguala, ¿no? Producen 500 y venden los 500. Sin embargo, la producción sigue aumentando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y de 500 ahora aumenta, bueno, a 800, ¿no? A 600, a 700, bueno, a 800. Vamos a tomar ese punto. Y en este caso, del punto de equilibrio hacia la derecha, ya también se da una situación inversa, ¿no? Ahora yo puedo ver que la producción, miren, la línea roja de producción está por encima del gasto agregado. Es decir, que se está produciendo más y el gasto, la demanda es menos, Entonces, en este trayecto, en esta situación, a partir de 500 para arriba de producción, ¿qué está pasando? Que la producción es mayor que el gasto. Por tanto, aquí hay sobrante, ¿no es cierto? Hay un sobrante. Aquí, por ejemplo, se ha producido 800 de Producto Interno Bruto y apenas se está vendiendo, ¿cuánto? 725, porque esta es la ecuación, la función de gasto, ¿no ven? Aquí está. Miren, se está produciendo 800 y apenas se está vendiendo 725. Entonces, hay un sobrante, ¿no? Y la pregunta aquí dice, ahora, ¿qué hacemos? Nos está sobrando, nos está sobrando. Y aquí lo que sucede es que la producción es mayor que el gasto y la inversión real es mayor que la planeada. ¿Por qué es mayor la inversión real? ¿Por qué es mayor? Porque está aumentando sus inventarios. Se ha planeado apenas invertir 25, pues y ahora va a invertir más sin querer. Por eso dice no planeado, ¿no? Sin querer está aumentando sus inventarios. Entonces, ¿cuál es la variación no planeada de inventarios, por ejemplo, para una producción de 800? La variación no planeada, o sea, lo que no querían ellos guardar en almacenes, ¿cómo se calcula? Producción menos gasto agregado. Entonces, en este punto la producción es 800, aquí está, 800, menos el gasto agregado. Y aquí está la ecuación del gasto agregado, y el gasto agregado había sido 725. Entonces, 800 menos 725 es igual a 75. ¿Qué implica este valor de 75? Me está diciendo que, por ejemplo, para la producción de 800, lo que está haciendo esta economía es aumentar sus inventarios en 75. Le está sobrando 75 y esto para la economía implica pérdida, ¿no? Lo que querían ellos, producir 800 y vender 800, pero no han vendido todo y les sobra 75. Aquí están los 75, ¿no? 800 menos 725, 75. Esto es lo que no planearon y, bueno, resultó que tienen que guardar en inventarios. Entonces, jóvenes señoritas, miren, el cuadro, la tabla anterior que hemos visto, esta tabla, ¿sí?, está graficada aquí. Es lo que implica es que ustedes vayan analizando toda esta situación. Entonces, a partir de este punto de equilibrio, hacia la derecha, la economía empieza a tener una etapa de contracción, recesión. Es decir, que aquí se está produciendo mucho y no se está vendiendo lo que se pensaba, y para la próxima gestión la conducta va a ser disminuir la producción. Y ustedes ya saben las consecuencias que se tiene cuando se disminuye la producción. Hay menos inversión, hay menos empleo, etc. ¿No es cierto? Y toda esa situación está aquí
en el punto 1, punto 2 y punto 3. Pero sin embargo vamos a ir repitiendo. Aquí se sigue repitiendo esa situación y yo quiero que me entiendan bien esta situación del mercado. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? En el primer caso, cuando la producción es mayor al gasto, la inversión real mayor a la inversión, el ahorro mayor a la inversión. Ya hemos visto, ¿no? Esto estamos repitiendo. Entonces, se presenta un exceso de oferta. Se está produciendo mucho, ¿no? Las empresas planificaron vender más de lo que realmente vendieron. Planificaron vender 800 y apenas vendieron 725. Se genera una acumulación de inventarios de 75. Es como decir, ay, qué pena, lamentablemente me ha sobrado 75. ¿Qué voy a hacer con esos 75? Voy a acumular mis inventarios, ¿no es cierto? Voy a ir a aumentar lo que ya me estaba sobrando de anteriores gestiones. Esto más voy a tener que aumentar, porque he producido 800 y apenas he vendido 725. Acumulan inventario en valor de 75. Las empresas han producido más de lo que requiere el mercado. Por tanto, cuando se da esta situación, la inversión real es mayor que la inversión planeada, ¿no? La inversión real es igual a la inversión planeada más variación no planeada de inventarios. Y como hemos calculado hace rato, la inversión real viene a ser mayor que la inversión planeada, ¿no? La diferencia es 75. El ajuste hacia la producción de equilibrio se realiza ¿cuándo? Cuando las empresas disminuyen su producción para la próxima gestión, generando contracción en la economía hasta lograr el punto de equilibrio E, eliminando el exceso de oferta, ¿no? Para la próxima gestión, estas empresas lo que van a hacer es disminuir su producción y tratar de vender sus inventarios que era de 75. ¿No? Y aquí está la parte numérica que hemos materializado en el gráfico. Por ejemplo, dice para la producción de 800, ¿no? Por ejemplo aquí, para la producción de 800, ¿no? El gasto agregado es igual al consumo más la inversión. Bueno, y yo tengo aquí el gasto agregado y hasta aquí 125 más 0,75 ingreso, pero el ingreso aquí es 800. Haciendo operaciones, yo tengo un gasto agregado de 725. Es el mismo valor de la tabla, ¿no? Gasto agregado, ¿dónde está? De 725. Bueno, aquí está, 725. Está repitiendo, pero no importa. 725. Variación no planeada de inventarios. Producción 800 menos el gasto 725 es 75. El exceso de oferta es de 75. Este es el sobrante. En este caso, jóvenes señoritas, lo que he hecho es, por ejemplo, repetir nuevamente esto. Esta es la ecuación del gasto agregado. 125 más 0,75y, ¿no es cierto? Aquí está el gasto agregado. Aquí está. 125 más 0,75y. Pero aquí me dice si y va a ser igual a 800. Entonces yo digo, el gasto agregado es 125 más 0,75y y en vez de poner y, ingreso, yo pongo 800. ¿Sí? Lo he sustituido para obtener el valor del gasto agregado, que me sale 725. Entonces, producción 800, gasto 725, hay un sobrante de 75. Este es el exceso de oferta. Este es el sobrante que le está estorbando a la producción. Las empresas vendieron menos de lo que planearon. Vendieron 725 y querían vender 800. Aumentan sus inventarios en 75. Y aquí está la conclusión. En este caso, la inversión real va a ser igual a la inversión planeada más la variación no planeada de inventario. La inversión planeada era 25, ¿no? La constante. Más la variación no planeada de inventarios, aquí está, hemos calculado 75. Entonces yo tengo una inversión real de 100. Es decir, que la inversión real es mayor a la planeada. 100 mayor a 25. Los reales que se ha invertido 100 y lo planeado era 25. Aumentan los inventarios. Bueno, ¿cómo se calcula el equilibrio? Cuando la producción es igual al gasto.
Se ha producido 800 o 500 y el gasto es 500, todos felices. Hay equilibrio. En este caso, cuando hay equilibrio, producción igual al gasto, inversión real igual a la inversión planeada, ahorro igual a la inversión. Miren, mis condiciones de equilibrio son estas. En base a estas fórmulas voy a hallar el equilibrio. El equilibrio en el mercado de bienes se define como una situación en la que el producto agregado, ingreso u oferta, ¿no? Producto agregado, ingreso u oferta, es igual al gasto agregado o demanda. Es igual al gasto agregado o demanda. Se produce 500 y el gasto es 500. Y el ahorro agregado es igual a la inversión planeada y esta inversión es igual a la inversión real. Bueno, el ahorro es igual a la inversión planeada y esta inversión planeada es igual a la inversión real. Es decir, todo se me iguala en el equilibrio. Por tanto, no hay acumulación de inventarios. No ha sobrado ni ha faltado nada. Todo se ha igualado aquí. Gráficamente es la intersección del producto agregado con el gasto agregado planeado que ya hemos visto. Sin embargo, miren cómo se calcula el equilibrio de la economía. Bien facilito. Yo tengo que el gasto agregado, el ingreso producto, es igual al gasto agregado y eso es igual al consumo más la inversión. Entonces, voy a hallar el punto de equilibrio de la economía. Si sé que el consumo es igual a 100 más 0,75 ingreso y la inversión es 25, entonces, ¿qué voy a hacer? El ingreso de equilibrio es igual al consumo. La función del consumo es 100 más 0,75 por ingreso, más, en este caso, más 25, ¿sí? Más la inversión. El ingreso producto es igual a 100 más 25, 175, más 0,75 ingreso. Y aquí me dice, hay el ingreso de equilibrio, porque estoy analizando el equilibrio. ¿Qué voy a hacer? Todos los que tienen ingreso en esta ecuación los voy a llevar al primer miembro de la ecuación. Para empezar, tengo este ingreso. Menos 0,75 ingreso que se viene este otro miembro con signo cambiar. Y es igual a 125. Entonces, en este primer miembro, todos los que son con ingreso, y aquí me quedan los valores independientes, 1 menos 0,75, ¿no es cierto? Me va a dar, ¿cuánto? 0,25. Y despejo el ingreso. En este caso, el ingreso de equilibrio me ha salido 500. ¿Cómo me ha salido estos 500? Aquí me ha salido 0,25 de ingreso igual a 125 y he despejado el ingreso. Entonces, a ver, ustedes hagan ingreso igual a 125 sobre 0,25, los 0,25 de esta resta. Y me sale ingreso de equilibrio 500. Y si yo veo mi gráfico aquí, el ingreso de equilibrio es 500. La economía está en equilibrio cuando el ingreso producto es 500. ¿Cómo he calculado eso? Aquí está, ¿no? Matemáticamente, analíticamente se calcula de esta manera. Ahora, en este caso, en el equilibrio se ha dicho también que la variación no planeada de inventarios es 0. ¿Cómo he calculado este 0? La variación no planeada de inventarios es igual a la producción menos el gasto. La producción en el equilibrio es 500, aquí está, 500. Y el gasto agregado también hemos visto y en la tabla que es 500, 500 menos 500 es 0. Cuando la economía está en equilibrio, no aumentan ni disminuyen sus inventarios. Es decir, la inversión real es igual a la inversión planeada más variación no planeada de inventarios, pero esto en esta economía o en esta situación de equilibrio es 0. Aquí está. De manera que yo tengo que la inversión real es igual a la inversión planeada, ¿no es cierto? Inversión real igual a la inversión planeada de 25, estos 25, más 0 de la variación no planeada de inventarios. Si no ha habido variación de inventarios, esto es 0. Entonces, inversión real igual a 25. Y eso es igual a la inversión planeada. Miren, todo se nos iguala cuando hay equilibrio. Y el tercer caso, ¿no?
cuando el gasto ya también es mayor que la producción, cuando la economía está en expansión. Entonces, cuando el gasto es mayor que la producción, aquí se produce menos y la economía quiere comprar más. En este caso, la inversión planeada es mayor que la inversión real. La inversión planeada es mayor que el ahorro. Se da esta situación. Se presenta exceso de demanda en este caso. Las empresas vendieron más de lo que planearon. Y como vendieron más de lo que planearon, están felices porque han disminuido sus inventarios en menos 75 para cubrir la demanda insatisfecha. ¿Sí? Para cubrir, las empresas planearon vender 200 y resulta que vendieron 275. Y la pregunta sería, ¿y los 75 de dónde han sacado? Ah, es que teníamos en inventarios de anteriores gestiones, ¿no? ¿Qué más? El proceso de ajuste hacia el equilibrio inicia cuando las empresas incrementan su producción generando expansión en la economía y mayor empleo. Como les ha faltado 75, esta gestión, para la próxima gestión, van a expandir su producción, ¿no? Van a aumentar la producción y va a haber empleo, van a generar empleo, hasta lograr el equilibrio en el punto E, eliminando el exceso de demanda. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, para el ingreso de 200, que está en la tabla, ¿no? Tomamos la ecuación del gasto agregado, que es igual a 125 más 0,75 ingreso. Y en vez de ingreso ponemos este valor, 200. Y resulta que tengo un valor de gasto agregado de 275. Entonces yo digo aquí, miren, la economía ha planificado vender 200 y resulta que vende 275. ¿Qué ha pasado? Aquí ha habido exceso de demanda y se han alegrado porque han tenido que deshacerse en 75 de sus inventarios. Entonces, ¿cuánto ha sido la variación no planeada de inventarios? Calculo haciendo ingreso menos gasto. El ingreso es 200 menos el gasto, 275. Esta diferencia es menos 75. Implica que se han deshecho de 75 de sus inventarios que les estorbaban, ¿sí? Las empresas vendieron más de lo que planearon, disminuyen sus inventarios en menos 75 y en este caso la inversión real se iguala a la inversión planeada más la variación, no se iguala. La inversión real es igual a la inversión planeada más la variación no planeada de inventarios. Inversión planeada 25 más variación no planeada de inventarios menos 75 y tengo que la inversión real es menos 50. Inversión planeada mayor a la inversión real. Inversión planeada siempre ha sido 25 desde el principio, pero la real es menos 50, disminuyen sus inventarios. Bueno, toda esa es la situación, jóvenes señoritas, de la situación que se da en el mercado de bienes. Estos son análisis bastante simples, pero que se van a ir profundizando más con los ejercicios, ¿sí? Ahora vamos a ver la otra condición de hallar el equilibrio. Método del ahorro planeado e inversión planeada, ¿no es cierto? No se olviden que les he dicho que se puede hallar el equilibrio cuando la producción es igual al gasto agregado. Se halla en este caso la inversión real se iguala a la inversión planeada, pero también, miren, el ahorro se iguala a la inversión. Y es que esta situación ahora vamos a ver, hallar el equilibrio igualando ahorro con inversión. Método del ahorro planeado e inversión planeada. Si ustedes se fijan acá en este sistema de ejes coordenados, ¿sí? Yo aquí voy a medir el ahorro y la inversión. Y aquí voy a medir el ingreso producto. ¿Sí? De acuerdo a nuestra gráfica, hemos dicho que la inversión es una constante en el valor de 25. ¿Sí? La inversión es una constante en el valor de 25. Pero ¿cómo es el ahorro? ¿Cómo vamos a hallar el ahorro? Ustedes ya saben hallar el ahorro. El ahorro, la función de ahorro hallamos a partir de la función de consumo, ¿no es cierto? Aquí está el consumo que vale, aquí tengo un valor autónomo, consumo autónomo de 100, por tanto el ahorro va a tener un ahorro autónomo de menos 100. Más, esta es la propensión marginal a consumir 0,75. La propensión marginal a ahorrar va a ser 0,25. No se olviden que sumando este valor con este otro valor me da 1. Entonces yo tengo
esta función de ahorro. ¿De dónde he sacado? No me he inventado, ¿no ve? He deducido de la función de consumo. Entonces, yo tengo aquí la ecuación del ahorro y miren, el ahorro tiene como ahorro autónomo menos 100. Entonces, lógicamente, tiene que estar por debajo del origen, ¿no ve? Menos 100, aquí está, aquí empieza el ahorro. Entonces, tiene esta inclinación. ¿Sí? ¿Por qué tiene esa inclinación? Porque es pendiente positiva. A medida que aumenta el ingreso, aumenta el ahorro. Esa es la lógica, ¿no es cierto? Y la propensión marginal a ahorrar es la inclinación de esta función de ahorro, que ya hemos visto, ¿no? En partes anteriores. Lo que nos interesa aquí, jóvenes señoritas, es determinar el equilibrio. El equilibrio dice que implica ahorro igual a la inversión. Y en este punto se está igualando la inversión con la función del ahorro. Aquí hay equilibrio. Ahorro igual a la inversión. En este punto, de este punto de equilibrio hacia la izquierda, yo puedo ver que la inversión es mayor que el ahorro. La inversión está por encima de la función de ahorro. Entonces, de este punto hacia este lado hay expansión, crecimiento de la economía. Hay más inversión, mayor la inversión que el ahorro. De este punto, por eso aquí les he puesto inversión mayor al ahorro, ¿no? En todo este tramo. Y de este punto hacia la derecha, yo puedo ver ya también que el ahorro es mayor que la inversión. Y esto implica contracción en la economía. La gente ha decidido ahorrar más y no consumir. Por tanto, la inversión empieza a disminuir, ¿no? Entonces, del punto de equilibrio hacia este lado, hay contracción en la economía. Entonces, para hallar este punto de equilibrio, ¿no? Lo único que tengo que hacer es, por el método ahorro-inversión, igualar la inversión con el ahorro, ¿sí? Igualar la inversión con el ahorro, nada más. Por ejemplo, aquí dice, equilibrio se halla igualando el ahorro con la inversión. ¿Cómo voy a hallar el punto de equilibrio? Por ejemplo, como el equilibrio aquí es 500, ¿sí? El ahorro es igual a menos 100 más 0.25 y en vez de I, el ingreso de equilibrio, sustituyo 500 y haciendo operaciones 0.25 por 500 menos 100 me da un ahorro de 25. ¿Y a qué es igual los 25? A la inversión. 25, y ese es el equilibrio. Miren qué facilito. Por otro lado, aquí yo me he puesto la ecuación de consumo para deducir el ahorro. Tengo una inversión de 25, ¿sí? El gasto agregado es igual al consumo más la inversión. La inversión real es igual a la inversión planeada más variación no planeada de inventarios. En el equilibrio siempre esto es cero. Entonces, inversión real igual a inversión planeada, ¿sí? 25 igual a 25. Bueno, este es un ejercicio bastante simple para hallar el equilibrio por el método ahorro-inversión. ¿Qué más tenemos aquí? Y lo que tenemos ahora es el multiplicador de la inversión, ¿sí? El multiplicador de la inversión. Hemos visto en subtítulos anteriores que la inversión es muy importante para la economía, ¿no es cierto? A largo plazo lo que origina es crecimiento en la economía. Si no hay inversión, pues la economía empieza a entrar en una situación de recesión. La inversión implica que haya más producción, más trabajo, estabilidad laboral, etc. Una vez analizado cómo se determina la producción o ingreso de equilibrio, ¿sí? Ingreso de equilibrio es igual al consumo más la inversión, analizaremos ahora el cambio en el producto o ingreso de equilibrio. Vamos a ver cómo cambia, por qué cambia este producto ingreso de equilibrio como consecuencia de cambio en la inversión planeada. A partir del cambio de la inversión, ¿cómo va a cambiar el ingreso? ¿No? Variación del ingreso a partir del cambio de la inversión. Por eso es que vamos a ver ahora el multiplicador de la inversión que se denomina K sub I. ¿Por qué es multiplicador de la inversión? Todo proceso de inversión genera un efecto multiplicador en la economía. Por ejemplo, no sé si les mencioné anteriormente,
se ha hecho una inversión aquí en Sucre, por ejemplo, en el hospital de La Jastam. Hace años, yo vivo en Sucre, más de 30 años, ¿no? Cuando me vine a estudiar a esta ciudad, un poco para conocer y pasear, yo fui por La Jastambo, y era toda una pampa, un desierto, no había nada, lotes baratos. Pero una vez que se ha construido el hospital, se ha hecho una inversión en la construcción del hospital de La Jastambo, esta construcción, esta inversión en este hospital público ha generado un efecto multiplicador de la inversión. ¿Qué significa ese efecto multiplicador de la inversión? Que a partir de la inversión que se ha hecho en este hospital público, se ha mejorado los caminos, el asfalto hacia La Jastambo, se han abierto restaurantes, hay unos hoteles, todo está generando efecto multiplicador, ¿no? La inversión en esta economía. Por eso ahora lo que vamos a analizar es, a partir del cambio de la inversión, cómo cambia el ingreso de equilibrio. El cambio en el producto o ingreso de equilibrio es mayor que el cambio de la inversión planeada. Siempre, siempre el ingreso de equilibrio va a cambiar en una proporción mucho mayor al cambio de la inversión. Por decir, la inversión ha cambiado en 10, pues el ingreso de equilibrio va a variar, va a cambiar tal vez en 200, ¿no? Por eso se llama efecto multiplicador. Se va a multiplicar el efecto en el producto ingreso a partir del cambio en la inversión. Claro, esto en el sentido de que la inversión aumenta, ¿no? La inversión aumenta en 10, el ingreso producto va a aumentar en 200, ¿no? Se va a generar un efecto multiplicador. Ahora, si la inversión disminuye en 10, hay una disminución, también se genera el efecto multiplicador contrario. La inversión disminuye en 10 y el ingreso producto va a disminuir en 200, ¿no es cierto? Dice, el cambio en el producto o ingreso de equilibrio es mayor que el cambio en la inversión planeada. El producto ingreso agregado cambia en un múltiplo del cambio de la inversión planeada. A este múltiplo denominamos multiplicador de la inversión, ¿no? Es lo que les acabo de decir. La inversión, ¿no? El incremento de la inversión de 10 es probable que me produzca un incremento del ingreso producto de 200 o de 100, ¿no? Es un múltiplo que me va a ocasionar, ¿sí? Porque la inversión genera un efecto multiplicador en toda economía. Entonces, ¿cuál es el multiplicador de la inversión? ¿Cómo se obtiene el multiplicador de inversión? Por favor, les ruego que apaguen sus micrófonos. Aquí está el multiplicador de la inversión. ¿Qué es el multiplicador del dinero? He considerado que el ingreso es igual al consumo más la inversión, ¿no es cierto? Tenemos esta fórmula. Ingreso es igual al consumo más la inversión. He aplicado incrementos a cada miembro de esta ecuación y he dicho incremento del ingreso de ecuación no cambia. Entonces estoy en la situación de aplicar incremento. Y por otro lado, yo sé que la propensión marginal a consumir, ¿a qué es igual? A la variación del consumo sobre la variación del ingreso. ¿Sí? Esta es la fórmula que yo he deducido de la propensión marginal a consumir. Entonces, dice, despejando variación del consumo de la ecuación 3. Aquí tengo la ecuación 3. Y dice, despejando variación del consumo. Si de aquí despejo variación del consumo, ¿qué voy a tener? Voy a tener variación de consumo es igual, estoy despejando esto, a propensión marginal a consumir por la variación del ingreso. Esto se me va aquí, ¿no es cierto? Entonces, he despejado variación del consumo. Por otro lado, me dice, reemplazando en la ecuación 2. Ya, esto voy a reemplazar en la ecuación 2. ¿Qué me dice la ecuación 2? La ecuación 2 me dice, variación del ingreso es igual, ¿no? Es igual
a variación del consumo. Pero la variación del consumo está aquí. Yo ya la había despejado. Y había sido igual a B, propensión marginal a consumir por variación del ingreso, más variación de la inversión. Aquí está. Entonces, todos los que tienen ingreso, yo lo llevo al primer miembro y digo variación del ingreso menos B, variación del ingreso. Esto lo he llevado al primer miembro y en el segundo miembro me queda apenas variación de la inversión. ¿Y qué he hecho aquí? ¿Qué es lo que me tocaría hacer aquí? Es factorizar variación del ingreso. Miren, voy a factorizar la variación del ingreso. Aquí está, factorizando variación del ingreso es igual. De esta ecuación factorizo variación del ingreso. Entre variación del ingreso me queda 1. Menos propensión marginal a consumir B por variación del ingreso sobre variación del ingreso me queda B, porque esto con esto se simplifica, ¿no? Me queda B. Y eso es igual a la inversión. ¿Sí? Toda esta parte es igual a, me sale eso. Pero a todo esto yo lo voy a dividir entre 1 menos B. Y si divido entre 1 menos B, este miembro queda dividido entre 1 menos B y este otro miembro queda dividido entre 1 menos B. ¿Qué voy a hacer aquí? Simplifico. 1 menos B con 1 menos B, simplifico y me queda aquí variación del ingreso, esto, ¿sí? Como esto se ha simplificado, aquí queda 1, variación del ingreso por 1, igual a variación del ingreso sobre 1 menos B. Miren, entonces yo tengo aquí que variación del ingreso es igual a 1 sobre 1 menos 1. A esta variación lo he sacado aquí afuera, ¿no? Aquí está. Esta variación de la inversión lo he traído aquí y aquí he puesto 1. 1 sobre 1 menos B. Ahora, si yo lo quiero multiplicar, variación de la inversión por 1, pues voy a volver a esto. Sin embargo, yo he puesto 1 sobre 1 menos B y a la variación de la inversión lo he traído al ladito, a multiplicar. Y esto, jóvenes, este es el multiplicador de la inversión, esta es la fórmula. Haciendo todos estos procesos secuenciales, hemos logrado obtener el multiplicador de la inversión. Y miren que el multiplicador de la inversión involucra en su fórmula a la propensión marginal a consumir. Esto tiene que estar en su memoria de ustedes. El multiplicador de la inversión es igual a 1 sobre 1 menos B, ¿sí? Y ahora dice, este es el multiplicador de la inversión. Ahora aquí yo puedo seguir haciendo modificaciones, dividiendo entre variación de la inversión ambos miembros de la ecuación, este miembro con este miembro. Entonces yo digo variación del ingreso sobre variación de la inversión, ¿no es cierto? Esto mantengo 1 sobre 1 menos B por variación de la inversión sobre variación de la inversión, que va a quedar aquí. Esto con esto lo simplifico y me queda que el multiplicador de la inversión K sub I es igual a variación del ingreso sobre variación de la inversión, y eso es igual a 1 sobre 1 menos B, y esto es igual a ¿qué? A 1 sobre S. ¿Qué es S? Es propensión marginal a ahorrar. Miren, el multiplicador de la inversión tiene esta forma, o tiene esta forma, o tiene esta otra forma. ¿Sí? Ambas son equivalentes y para resolver ejercicios vamos a usar esto, o esto, o esto. Ahora, ¿cómo calculo en cuánto varía el ingreso? ¿Sí? ¿En cuánto varía el ingreso cuando varía la inversión? Les he dicho que cuando varía la inversión, sea a aumentar o a disminuir, me va a hacer variar en forma multiplicativa, ¿no? Podríamos decir, al ingreso. Entonces, me dicen, la inversión ha variado en 10. Perdón, jóvenes, por favor, estoy en clases. Ya. Entonces, a ver, estoy en estas, a ver, me han hecho perder el entusiasmo. Ah, ya, les estaba diciendo.
que cuando varía la inversión, ¿sí? Entonces se va a generar un efecto multiplicador en el ingreso producto. ¿Cómo se apaga esto? Ya. Entonces, lo que necesitamos es cómo vamos a calcular la variación del ingreso, ¿no? Multiplicando la variación de la inversión por el multiplicador. Este multiplicador es clave. Entonces, vamos a ver los ejercicios, pero antes es importante ver esta parte teórica. ¿Qué dice? Definimos al multiplicador de la inversión de diferentes maneras. Primero, ¿qué es el multiplicador de la inversión? Que tiene tres formas, miren, esta y esta. ¿Qué es? Es un coeficiente, ¿sí? Es un coeficiente que multiplicado por el cambio de la inversión, aquí está, un coeficiente, este es el multiplicador de la inversión, este coeficiente, que multiplicado por el cambio de la inversión, permite estimar el cambio en el producto o ingreso agregado de equilibrio. En cuanto ha variado el ingreso a partir del cambio de la inversión, sería la pregunta, ¿no? Para responder, multiplico el cambio de la inversión por el multiplicador de la inversión y obtengo la variación del ingreso. Es el coeficiente del cambio del ingreso producto o ingreso agregado entre el cambio de la inversión. Esto también es el multiplicador. Es K sub I, el multiplicador de la inversión, es el inverso de la propensión marginal a ahorrar, 1 sobre S. El tamaño del multiplicador de la inversión depende de dos aspectos. ¿De qué depende que este multiplicador K sub I sea grande o sea pequeño? ¿De qué depende? Primero, depende de la magnitud de la inversión. De la magnitud, es decir, que cuanto mayor es la inversión, mayor es el efecto multiplicador en el ingreso agregado. Más inversión, mayor es el efecto multiplicador. Es decir, cuando la inversión es más grande, este multiplicador es más grande. También depende de la propensión marginal a consumir y de la propensión marginal a ahorrar. Cuanto mayor es la propensión marginal a consumir, menor será la propensión marginal a ahorrar, ¿no es cierto? Cuando la propensión marginal a consumir de la gente, cuando la gente tiende más a consumir, entonces lógicamente tiende menos a ahorrar. En este caso, entonces mayor será el multiplicador, ¿sí? Mayor será el multiplicador y el efecto en el producto ingreso agregado o a la inversa. ¿Qué más? Aquí tengo unos ejemplitos bien sencillos que podemos ver. Por ejemplo, miren, aquí tengo, esta es la ecuación, esta es la fórmula del multiplicador de la inversión K sub I, y dice que es igual a 1 sobre 1 menos P. Y me dicen, a ver, ¿qué pasa con este multiplicador si la propensión marginal a consumir es 0,8 y la propensión marginal a ahorrar es 0,2? Sumando 0,8 más 0,2 tiene que dar 1, ¿no ve? Propensión marginal a consumir más propensión marginal a ahorrar, ambos me dan 1. Entonces yo reemplazo en la fórmula y digo 1 sobre 1 menos propensión marginal a consumir, que es 0,8. Haciendo operaciones, aquí me da 5. 5 el multiplicador de la inversión, 5. Y con la propensión marginal a ahorrar de 0,2 también me da 5. 1 sobre S, que es S, propensión marginal a ahorrar. 1 sobre 0,2 me da 5. ¿Qué pasa si la propensión marginal a consumir aumenta de 0,8 a 0,9? Entonces vuelvo a reemplazar 1 sobre 1 menos propensión marginal a consumir. Ya no 0,8 sino 0,9. 1 menos 0,9 me da 0,1. 1 entre 0,1 es igual a 10. Miren, un multiplicador de 10 me da.
multiplicador de la inversión. ¿Por qué me ha salido más aquí y aquí menos? Porque aquí la propensión marginal a consumir era 0,8 y aquí la propensión marginal a consumir es 0,9. Miren, entonces, y ahí se puede ver que esta teoría que dice cuanto mayor es la propensión marginal a consumir, ¿no es cierto? Entonces mayor será el multiplicador. Eso me está diciendo. Cuanto mayor es la propensión marginal a consumir, mayor es el valor del multiplicador, ¿no? Entonces, yo le doy a la propensión marginal a consumir un valor mayor, entonces el multiplicador va a ser mucho mayor. Si aquí la propensión marginal a consumir es 0,8, aquí es 0,9, que aquí le damos un valor de 10, ¿no? Va a salir un multiplicador mucho mayor, ¿ya? Entonces, cuanto mayor es la propensión marginal a consumir y menor la propensión marginal a ahorrar, entonces, aquí está la conclusión y dice, cuanto mayor es la propensión marginal a consumir y menor será la propensión marginal a ahorrar, entonces mayor será el valor del multiplicador y el efecto en el ingreso producto o a la inversa. Mayor propensión marginal a consumir, menor propensión marginal a ahorrar, mayor valor del multiplicador. A ver, aquí hay un ejercicio, dice, esta es la ecuación del consumo, hay una variación de inversión de 25. Ecuación de consumo, esta es la variación de la inversión. ¿Cuál es el multiplicador? Lo primero que yo necesito multiplicador es esta B, la propensión marginal a consumir. Esta es la propensión marginal a consumir. B es igual a 0,75. Ya tengo todos mis datos y voy a ir a calcular el multiplicador. El multiplicador es igual a 1 sobre 1 menos B. 1 sobre 1 menos B, y la B que ya tengo, 0,75, tengo 1 sobre 1 menos 0,75 es 0,25. 1 sobre 0,25 es 4, listo. Este es el valor del multiplicador. Miren qué facilito se calcula, ¿no? Multiplicador de la inversión me sale 4. ¿De dónde he obtenido este 4? De estos datos, ¿no? Me han dado la ecuación del consumo, me han dado la variación de la inversión, y como yo sé que necesito propensión marginal a consumir por esta situación, entonces, ¿de dónde saco? De aquí del consumo. Lo único que he hecho es reemplazar en la fórmula 1 sobre 1 menos B. 1 sobre 1 menos, ¿qué es B? Es la propensión marginal a consumir que he sacado de acá, 0,75. 1 sobre 1 menos 0,75, 1 sobre 0,25 es igual a 4. Ya tengo el valor del multiplicador. Y ahora me dicen, la inversión ha variado en 25. ¿En cuánto variará el ingreso producto de equilibrio de la economía? Y para responder esa pregunta, lo que hago es multiplicar el valor del multiplicador por la variación de la inversión. Entonces, el multiplicador es 4. Aquí está. Y la inversión había variado en 25. 4 por 25, 100. ¿Qué quiere decir esto 100? Me está diciendo, miren, la inversión ha variado en 25, pero la producción ha variado en 100. ¿Cuántas veces más? 4 veces más. ¿Cómo sé que es 4 veces más? Porque el multiplicador vale 4, ¿no? Vale 4. Entonces, qué Listo. importante es... Sí, pregunte, por favor, pregunten. Perdón ¿Quieren que le preguntar corte. algo? Quiero comentarle que a las 9 tenemos clases de conta con la licenciada Irlanda. Ya, vamos a concluir aquí porque estamos ya en punto, ¿sí? Entonces, jóvenes señoritas, es importante que nosotros vayamos adiestrándonos en manejar el multiplicador, ¿sí? ¿Cómo calcular el multiplicador y para qué me sirve? Aquí está un resumen del comportamiento
comportamiento. Y sin embargo, aquí yo tengo unos ejercicios ya resueltos. La próxima clase vamos a ir ensayando esos ejercicios y vamos a también volver a repasar un poco lo que es el multiplicador de la inversión. Bueno, yo me estaba entusiasmando, ¿no? Este es un tema un poquito pesado, pero bueno, ya se van a volver diestros con los ejercicios. Sí, agradecerles por su participación en esta mañana, jóvenes señoritas, y que les vaya muy bien. No se olviden, ya tenemos parciales definidos y ya vamos a ir viendo hasta dónde vamos a dar el examen. Antes tenemos que practicar. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta